Y vamos a conocer el primer exponente que es el fundador de la escuela de Alejandría. Él es Panteno. El estilo de este sabio antiguo era la personalidad itinerante, o sea, que iba de un lugar a otro hablando de la religión cristiana. Tenía ese aspecto como Sócrates. Sócrates buscaba los lugares donde dialogar, donde hablar, donde expresar su discurso. Y Panteno tenía esa característica, perdón, que iba de lado a lado con la finalidad de poder entablar un diálogo con las personas y poder evangelizarlas. Es algo muy interesante y era un hombre bastante conocedor de la filosofía y sobre todo del cristianismo. Entonces él vagaba para encontrar la verdad hasta experimentar el bien con pasión y dedicación. Y él es el fundador. Fíjense, es un elemento muy interesante porque estamos viendo de un cristianismo marginal cómo comienza a pasar a un cristianismo más intelectual, porque aquí el cristianismo, del trabajo de los cristianos desconocidos, a este hombre le llegó el evangelio, a otros hombres les llegó el evangelio, y así fueron construyendo hasta traer gente que fue colaborando para el desarrollo del dogma. Este hombre se conoce que es de Siria de Cilicia. Se dice que su conversión fue en, en el 180 después de Cristo. Él fundó el Didascalion de Alejandría. Él fue el que lo fundó. Se comenta que probablemente su conversión, como lo había dicho, fue en el 180 y él funda lo que es el Didascalion de Alejandría, muy al estilo precisamente de la escuela de Sócrates. ¿Qué es lo que hacía Sócrates? Juntaba a sus alumnos, les hacía preguntas, habría diálogos. Es un concepto que me parece muy interesante, porque llegaba Panteno a su ciudad y entablaba diálogos con las personas y atraía gente a su escuela y les enseñaba la fe de una manera muy filosófica. El discípulo de él fue Clemente de Alejandría, posible autor del discurso a Diogneto, y murió en el 200 después de Cristo. Es donde este hombre fallece y no se conoce su obra escrita, pero su discípulo y sucesor, que fue Clemente de Alejandría, él fue el que guarda sus ideas y sus conceptos. Y de hecho se considera que Clemente fue aquel que transmite sus ideales, ¿no? Y de hecho se considera que Panteno es el escritor de la carta a Diogneto, si recordarán que la vimos. Así que parte de los escritos de una obra de Clemente de Alejandría que se llama Estromata, esa se considera que tiene muchas ideas de Panteno. Entonces él muere aproximadamente en el año 200 después de Cristo con su fama eminente. Y tenemos aquí a uno de los grandes exponentes que es Clemente de Alejandría, y él fue alguien profundamente filosófico. Por ahí he mencionado una frase que él tiene que se le conoce de tal forma que la filosofía griega lo ve como parte de la revelación natural, donde él menciona que lo que la ley de Moisés era para los judíos, la filosofía griega era para los gentiles, o sea, los lleva a Cristo a fin de cuentas. El nombre latino de este sabio griego coincide con el escritor apostólico Clemente de Roma. Él se llama Tito Flavio Clemente, nació hacia el año 150 y parece tener un origen ateniense. Como otros filósofos itinerantes, porque también utilizaba la misma técnica de Panteno, llegó a Alejandría, se instaló junto a Panteno y llegó a ser discípulo, socio y asistente de esta escuela, hasta heredar la escuela que el anciano había fundado. 2 o 3 años más tarde, la persecución de Séptimo Severo, este emperador, le obligó a abandonar Egipto y se refugió en Capadocia y él murió antes del 215 sin haber podido volver a Egipto. De su personalidad tenemos claras evidencias por su obra escrita. Como académico reforzó la tarea de formar catecúmenos. Aquí se utiliza la palabra de la catequesis y cristianos con alto desempeño en la filosofía. Y aquí es donde ya la escuela de Alejandría comienza a desarrollar y a colocar cristianos
de alto nivel académico. El mismo, este hombre, Clemente de Alejandría, es un erudito, conocía toda la literatura cristiana de los padres que antes le habían antecedido, pero también del Nuevo Testamento, era un hombre versado en el conocimiento del Evangelio. Y él manejaba autores clásicos, conocía, él fue el precursor de lo que se conoce como las ciencias eclesiásticas. Es un elemento que a mí me parece muy interesante, yo creo que lo pudiéramos aplicar. De hecho, cuando estaba estudiando esto, cuando repasaba mis notas, me doy cuenta de esa importancia de las ciencias eclesiásticas. ¿Qué son las ciencias eclesiásticas? Clemente lo que quería hacer era tener un diálogo con otras religiones desde un aspecto filosófico y teológico. Lo que hacía era entablar diálogos al estilo socrático y poder ver las diferencias de una manera sabia, entendida y no falaz, sino que trataba de utilizar su conocimiento filosófico para poder enseñar y para poder traer al evangelio a las personas. O sea, tenía un nivel muy interesante. La escuela de Alejandría es un concepto muy interesante para poder enseñar el evangelio.